Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el domingo pasado escuchábamos la parábola de el sembrador, ¿no? Y decíamos que Dios quiere que su palabra germine y dé mucho fruto en nosotros. Hoy, el siguiente domingo, Jesús nos instruye con otras parábolas que de alguna manera profundizan lo que se ha dicho en la parábola anterior, ¿no? Primero siembra, ¿no? Y en este momento, cuando Jesús dice estas otras parábolas, se entiende que se está refiriendo a aquellos que han recibido la palabra, ¿no? Y ha comenzado a crecer, porque justamente para que aparezca la cizaña significa que ya estaba creciendo el trigo, ¿no? Estaba creciendo la plantita, ¿no? Entonces, eso se refiere sobre todo a las personas que han acogido la palabra, ¿no? Nosotros podemos haber dicho, está bien, yo acepto la palabra de amor del Señor, acepto sus mandamientos, comienzo a vivirlos, y en ese camino comienza a salir la cizaña. ¿Que la siembra quién? El enemigo. Y ya sabemos que es el diablo, según las palabras de Jesús. En cuanto a esta cizaña, yo les quiero proponer tres, aspectos de cómo se da esto, primero en nosotros, luego también en los demás, y luego también cómo mira Dios esta cizaña, ¿no? Primero en nosotros, ¿no? Como decía, de alguna manera la palabra va como germinando y nosotros vamos creciendo en este cumplimiento, en este amor a la palabra de Dios. Pero ocurre muchas veces que vienen como especies de cizañas en nuestro pensamiento, ¿no? Recordemos que en la parábola anterior, el enemigo, el mundo y nosotros mismos, rebeldes contra esa palabra, hacíamos las cosas directamente. Por ejemplo, el demonio venía y decía, yo quiero arrancar esa palabra para que no crezca, ¿no? Es algo muy directo, ¿no? El mundo persiguiéndonos es algo muy directo, ¿no? O nosotros, no tenemos ánimo, ya no queremos seguir a la palabra, no tenemos constancia, ya no quiero, ¿no? Pero en cambio, cuando se habla de la cizaña, se habla de una persona que está en el camino, pero que en ese camino el diablo sutilmente comienza a confundirla, ¿no? Hay un libro que se llama Las cartas del diablo a su sobrino, ¿no? Es interesante, ¿no? Y yo le leí alguna vez y decía el sobrino del diablo, ¿no? Le decía al diablo, ya tengo a un jovencito, ¿no? Que le estoy tentando, ¿no? Y le estoy metiendo malos pensamientos. Y el diablo le decía, ¿y tú te alegras por eso? No, dice, esa no es la forma, decía. Si tú haces eso, este joven va a realizar algo malo, pero se va a dar cuenta que está mal, porque es algo directo, ¿no? Por ejemplo, le dice, roba, ¿no? Y él va y roba. Pero él sabe que está mal, entonces luego identifica que está mal robar, ¿no? Entonces el diablo le decía, principiante, ¿no? Yo te enseño cómo debes tentar a los jóvenes, ¿no? En general a las personas. En ese caso era un joven. Y le dice, nunca le pongas pensamientos malos, sino ponle pensamientos que lo confundan, para que nunca pueda determinar que está mal, ¿no? Una cosa es decir, eso es mentira, ¿no? Y ya yo sé que eso está mal porque es un pecado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en mi pensamiento yo logro buscar un camino para justificar mi maldad, ¿no? Y decir, es que no, eso no está mal. ¿Por qué? Porque yo necesitaba, porque yo tenía ganas de comerme aquella cosa o de comprarme aquella otra, ¿no? Entonces, de tal manera entra la cizaña que comienza a confundirnos. Una cosa es un mal pensamiento y otra cosa es una forma mala de pensar, ¿no? Porque a veces uno puede tener en el pensamiento no solamente una visión o un deseo bueno o una intención buena a realizar, sino que en esa intención se pueden mezclar cosas malas, ¿no? Por ejemplo, una obra de caridad.
es muy buena. Yo digo, yo quiero hacer una obra de caridad. Y sutilmente el diablo va poniendo la cizaña. Pero qué bonito fuera si es que me tomaran fotos, ¿no? Pero qué bonito fuera si es que hago la obra de caridad y luego yo esto de aquí lo subo a internet para que la gente comience a mirar, ¿no? Y yo comience quizá a recibir una que otro halago, un like, un me gusta, ¿no? Unos comentarios. Esto es bonito, ¿no? Y esto quizá en el futuro me puede servir para yo ser político, ¿no? ¿Me hago entender? Ya no solamente el acto bueno, ¿no? Sino que comienza de a poco como a meterse la cizaña. No está claramente malo, ¿no? Pero es un poquito así como que sí, como que no, ¿no? Por ejemplo, un joven con su amiga dice, darle un abrazo está bien, es de amigos, ¿no? Pero la cizaña comienza a meterse y de una forma muy camuflada. Pero, ¿y si es que yo comienzo a bajar mi mano, ¿no? Y si yo comienzo quizá a tocar más a mi amiga, ¿no? Es tan sutil, ¿no? Que la persona muchas veces no lo advierte. Y por ello, entonces, en cuanto a nosotros mismos de la cizaña, ¿no? Tenemos que pedir al Señor claridad, ¿no? Para por lo menos, como los trabajadores, identificar que hay cizaña. Eso es muy importante, ¿no? Ya luego en el juicio el Señor determina, pero por lo menos nosotros tenemos que determinar que hay cizaña. En mi pensamiento hay algo que no está bien. En mis acciones hay algo que no está bien, ¿no? Porque, repito, no se presenta frontalmente mal, sino que está camuflado, ¿no? Y esto es a veces más difícil afrontar en nuestras personas, ¿no? Porque a veces nos tragamos la mentira y nos aprendemos a confundir a nosotros mismos y a engañarnos a tal punto que decimos, esto es solamente una mentirita blanca, ¿no? A veces decimos mentirita piadosa, ¿no? O inclusive a cosas que son completamente contrarias a la fe, a la pureza, ¿no? Decimos es arte, ¿no? Es arte. Ayer me hablaba un chico y me decía, padre, ¿y si yo hago tatuajes, ¿no? Hago tatuajes a los demás y yo me hago, esto es arte, ¿no? O sea, ¿de qué manera uno llega a creerse eso, ¿no? Y a confundir la cosa, ¿no? Y entonces comienza a dejar que la cizaña, en cambio, gane y comience a ahogar de alguna manera también al trigo, ¿no? En cuanto a las demás personas, también debemos aplicar esta parábola, ¿no? Así también lo explica San Agustín y decía que eso también es muy bonito, ¿no? Así como en otro pasaje, recuerdan que hablábamos de que Jesucristo nos envía como ovejas en medio de lobos, ¿no? Y decíamos también con San Agustín que ¿por qué no pensar que no nos manda contra los lobos, es decir, como a atacarlos, sino más bien a convertir a los lobos? Que un día esos lobos dejen de tener hambre de comerse ovejas y digan, yo me quiero hacer cristiano, ¿no? En este caso también, decía San Agustín, ¿por qué no esperar del otro que a veces uno dice, mira qué malo es, mira ese borrachito del pueblo, ¿no? O mira este jugador, mira este otro mujeriego, ¿no? ¿Por qué no esperar, en vez de juzgar, por qué no esperar a que, ¿y si él se convierte? ¿Y si un día la cizaña se convierte en trigo, ¿no? Y eso también depende de nuestro corazón, de nuestra paciencia. En mi familia hay la oveja negra, decimos así, ¿no? Es la cizaña de la familia. ¿Y por qué no esperar, en vez de juzgar y determinar, este ya no cambia? ¿Por qué no más bien decir como San Agustín, ¿y si la cizaña se convierte un día en trigo? ¿Y si él cambia? Entonces, en cuanto a las demás personas, también es conveniente la paciencia. Y con esto pasamos también a cómo mira Dios la cizaña, el tercer punto, ¿no? Dios, pregunto, ¿podría en este momento arrancar la cizaña del trigo? Pues sí, porque Él es todopoderoso. Él podría ahorita mismo decir que los malos se extingan. Se acabaron los malos. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos que tener paciencia con nuestros hermanos, Dios tiene mucha más paciencia con nosotros. A veces nosotros decimos, ¿y por qué no se muere yo qué sé, este violador, ¿no? ¿Por qué no se muere aquella otra persona que hace tanto mal?
un político. A veces le deseamos la muerte inclusive a un político, ¿no? Porque está haciendo mucho daño. Y si nos ponemos en el lugar de Dios, y Dios mirando al político, Dios mirando al violador, Dios mirando al asesino y diciendo, eres mi hijo, y sin embargo, aun cuando has pecado, ¿no? Yo estoy esperando que haya una señal de cambio, ¿no? Yo espero hasta el final, y Dios por eso dice, déjenlos que crezcan, espero que puedan cambiar, ¿no? Y solamente al final, solo al final, Él va a decir, no cambiaste, entonces el fuego eterno, ¿no? El horno encendido que dice el texto, ¿no? Entonces también aprendamos de Dios esta paciencia, contemplar de alguna manera la cizaña, es decir, identificarla, no dejarse contaminar por ella y orar por ella, para que quizá un día también cambie, ¿no? Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la gracia de poder profundizar las palabras del Señor, y así como la cizaña está entremezclada con el trigo, también nosotros aprender de la levadura. La levadura está mezclada entre la harina. Si en el primer caso la cizaña quiere como dañar el trigo, en ese segundo caso, ¿qué hace la levadura? Fermentar toda la masa. Toda esta masa, la harina, es el mundo, y nosotros somos la levadura. Es decir, nosotros podemos también cambiar esta cizaña, somos el trigo, y podemos cambiar, fermentar toda la masa por medio de nuestra vida cristiana. A esta buena Madre le pedimos estas gracias. Que así sea.